Dios bendiga a todos mis santos hermanos. Bienvenidos sean ustedes a la continuación de este estudio bíblico por las redes sociales. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro a los Romanos. Esta vez vamos a concluir con el capítulo 2. Inmediatamente abran sus Biblias en el capítulo 2, versículo 17 hasta el 29. La palabra del Señor es una bendición tenerla siempre para nuestro bien. Leemos su santa palabra. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te gloría en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseña a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adultera? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonra a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el circunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y de la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo expresa exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión y la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hoy, hermano, vamos a estudiar con el título La ley humana de acusar a otros y exonerarnos nosotros. Es decir, ¿cómo que nosotros podemos acusar a otros que están haciendo cosas malas y nosotros pues las hacemos? Vayamos nosotros muy cuidadosamente poniéndole atención a algunos versículos de la Biblia para este día. Veamos el versículo 17. ¿Qué dice la palabra aquí? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te gloría en Dios. Vamos a ver si la palabra de nuestro Dios para nuestro bien nos ayuda a nosotros a encontrarnos mejor con su santa palabra y tener un testimonio muy claro. Los judíos, hermano,
eran guardianes de la ley. Esos judíos eran muy celosos de la ley. Y por eso ellos, San Pablo le está diciendo aquí en este versículo, es aquí que tú tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ahora, cuando uno habla de esa experiencia de los judíos y que uno sabe que son guardianes de la ley, uno tiene que ver algunas cosas, y yo me voy a referir a 9 cosas importantes que tienen que ver desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Y veamos, lo primero que quiero decirle es, hermano, que cuando San Pablo dice tiene sobrenombre judío, tenemos que recordar la palabra del mismo Señor Jesucristo cuando dijo que la salvación venía de los judíos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, ellos tuvieron una gran conversación y la mujer no quería recibir la palabra de Jesucristo porque Jesucristo era judío. Pero el Señor le dijo a esa mujer samaritana una palabra que concuerda muy bien con lo que está diciendo San Pablo a los judíos de allá en Roma. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, Cristo le está diciendo a esa mujer samaritana que ustedes están adorando lo que no saben. Jesucristo se identificó como judío y le dice, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, eso está claro, pero vamos a adelantarnos un poquito más en el estudio a los romanos y veamos el capítulo 9 de los Romanos, los versículos 4 y 5, que dicen de la manera siguiente: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la prolongación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, dijo San Pablo. Es decir, con esa dos citas de la palabra del Señor, no tenemos ninguna duda de que la salvación viene de los judíos. Y veamos otra cosa más que San Pablo está diciendo que los judíos hacían. Por ejemplo, aquí dice lo número 2, que te apoyas en la ley. La ley fue dado al pueblo judío. ¿Qué más dice? Te gloría en Dios. 4, conoces su voluntad. Pero oiga bien, conoces su voluntad. En Juan capítulo 1, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Es decir, que vino al pueblo judío y ese pueblo no les recibió. Pero a pesar de eso,
se siguen gloriando en conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dice San Pablo también aquí en el capítulo 2, en los versículos que hemos leído? Que además tú te glorías en Dios y que conoces la voluntad, eres instruido en la palabra. Porque hay que ver eso. Un judío, señores, desde que nace, lo están instruyendo en la palabra. Y antes de que un judío cumpla los 12 años, tiene casi que aprenderse el Pentateuco de memoria. Lo memorizan, porque eso lo enseñan para que sepan la palabra del Señor. Entonces dice, instruido en la palabra. Además dice, está de acuerdo con lo que es mejor. Tú estás de acuerdo con lo que es mejor. Eso es la verdad. También te cree, es el número 7, te cree guía de los ciegos. Que por tú, como eres que conoce la palabra, puedes guiar a los que no la conocen. Alumbras en la tiniebla. Y la parte 9 dice, eres maestro. Tú instruyes a los indoctos y eres maestro de los niños. Es decir, ¿qué puede hacer el pueblo judío con toda esa cosa? Y llevándolo a nosotros. Si nosotros hemos sido instruidos, que conocemos la palabra, que nos gloriamos en Dios, que conocemos su voluntad, que somos instruidos en la palabra, que estamos de acuerdo con lo mejor siempre, que nosotros, hermano, somos guía de ciego y somos luz en la tiniebla, y siempre estamos enseñando a la gente que no sabe la palabra. Ahora, llegamos, hermano, a una pregunta de retórica que San Pablo le hace a los romanos. Y eso está en los versículos 21 hasta el 24. Vamos a repetirlo otra vez. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adultera? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley deshonra a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora pues, ahí está la pregunta. Y hay 4 cosas importantes que nosotros tenemos, hermano, que pararnos y analizarla. Tú que enseña a otros a que no haga lo malo. San Pablo dice, ¿no te enseña a ti mismo? Todo lo mal que yo le corrijo a otra persona, lo primero que tengo que hacer es enseñarme yo mismo, aplicármela a mí mismo. Se dice, hermano, a los maestros de la Biblia y a los predicadores del Evangelio, que antes que la palabra llegue al corazón y a los oídos de las otras personas, primero debe llegar al corazón y al oído nuestro. Es decir, que lo que tú haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Es decir, que como dice San Pablo aquí, todo lo que enseñas sobre hurtar, adulterar, idolatrar, ¿haces tú lo mismo? Porque qué fácil es uno juzgar al otro y no juzgarse a sí mismo. Uno no podemos, hermano, estar haciendo
cosas que es contraria a lo que estamos enseñando o predicando. Tenemos que ser, como dijimos la semana pasada, tenemos que ser hacedores de la palabra, cumplir con lo que la palabra dice antes de predicarla. Se jacta de la ley o de la palabra. ¿Con qué infracción entonces la deshonra? Imagínense, hermano, cómo nosotros podemos vivir. Yo recuerdo que en 2 ocasiones me pararon policía en carretera. Una vez íbamos en una carretera y nos para un policía y nos dice que nosotros estamos violando la ley. Y yo dije, ¿pero cuál ley? No, es que aquí no se puede correr más de 80. Y yo le dije, bueno, en ninguna parte yo vi que se podía correr menos, que no se podía correr más de 80. Lo mismo me pasó otra vez cuando venía con parte de mi familia en una carretera. Y yo le dije, nosotros no sabíamos eso, porque en ninguna parte está señalado que dice velocidad máxima 80. Y yo le dije, yo soy un pastor, yo soy un predicador del evangelio, yo no puedo violar la ley. Si la ley dice eso, pues yo no lo sabía. Usted sabe si me da una oportunidad o no. En ambas ocasiones, el policía tuvo la amabilidad de no ponernos la multa. Pero si el policía hubiese puesto la multa, estaba actuando bien, porque nosotros violamos una ley de tránsito, aunque sí no sabíamos. Pero recuerden lo que dijimos la semana pasada, que el que peca sin conocimiento de la ley, así mismo también será condenado. Entonces hay que tener mucha atención y ponerle en eso con que nosotros estamos cometiendo los mismos errores que estamos nosotros predicando que no se haga. Todas esas cosas negativas provocan blasfemia al nombre del Señor. Por eso, la Biblia, la palabra del Señor dice en el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Es decir, no podemos nosotros, mis queridos hermanos, dar un mal testimonio con nuestras acciones, porque eso entonces va a deshonrar al Señor. El buen testimonio honra al Señor, el mal testimonio deshonra al Señor Jesucristo. Por ejemplo, para los países orientales y aquellos que tienen costumbre musulmana, creen que todo el que es un cristiano nominal es un cristiano de verdad. Y cuando, por ejemplo, hay guerras, que un país occidental que se llama cristiano va en guerra contra otro guerra, entonces ellos dicen, por los cristianos vienen a matarnos. Pero ellos no se dan cuenta que no hay países que se llamen cristianos. ¿Porque qué? Todos los países, señores, la mayoría de la gente no sirven a Cristo. Y aunque vayan a una iglesia, no tienen esa devoción con Dios. Entonces se confunde el verdadero cristiano. Y hay que tener en cuenta quiénes son los verdaderos cristianos. Entonces es muy difícil dar el testimonio en una manera cuando uno no está honrando a Dios como debe hacerlo. Ahora vamos a entrar en la última parte de este estudio bíblico, como que he puesto ese titulito que dice la circuncisión como señal físico del pueblo judío. La circuncisión. Y eso está desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Y tenemos que leer esto. Hermano, cuando hablamos de circuncisión, uno se pregunta, ¿qué valor tiene esto? ¿Y qué es la circuncisión?
ya dijimos que era una señal física para el pueblo judío, como vamos a leerlo más adelante. Pero, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es una operación quirúrgica en que se corta parcial o total el prepucio del pene del hombre por motivos rituales o médicos. En alguna cultura que se practica, ellos dicen que ayuda a la prevención del cáncer en los genitales del hombre o también en la parte íntima femenina. Ahora bien, la circuncisión fue una orden de Dios y se la dio al patriarca Abraham. Abran sus Biblias en el capítulo 17 de Génesis y vamos a leer los versículos del 10 hasta el 14, para que ustedes vean la señal que Dios puso entre sus gente. Este es el pacto que guardaré entre mí y vosotros y mi descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no tuviese de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Eso se lo dijo Dios a Abraham. Y estamos hablando de más o menos 400 años antes de que Dios dictara la ley a Moisés. De manera que es un mandamiento para todos los descendientes de Abraham. Uno se pone a leer y a estudiar sobre la circuncisión y se da cuenta que en todos los pueblos árabes o los que tienen cultura musulmana se circuncidan. ¿Y por qué? Por eso mismo, porque vienen de la simiente de Abraham. Ok, pero entonces, hermano, luego eso era una obligación. En la ley de Moisés, para adelante, eso era obligado. Ahora, miren lo que San Pablo está diciendo sobre la circuncisión y física y la circuncisión espiritual. Si no se guarda la ley, la circuncisión no tenía ningún valor espiritual. Es decir, que aunque todo hombre fuera circuncidado, si no guardaba la ley, eso no valía para nada. Además, todos aquellos incircuncisos, pero que guardaban la ley, condenaban a aquellos que estaban circuncidados, que no la obedecían. Es decir, lo que San Pablo está diciendo, si alguno es incircunciso por ahí y guarda la ley, entonces va a condenar a usted que son circuncidados, pero no guardan ninguna ley. Ahora, dice San Pablo que el verdadero judío era aquel que tenía la circuncisión del corazón. Amén. Del corazón. No es que era una señal física, sino una señal totalmente
espiritual. Porque ¿qué es lo que dice en los versículos 28 y 29? Pues no es judío aquel que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Por eso la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Usted no hace nada con tener señal exterior de que usted es un cristiano. La Biblia dice aquí que lo que vale es, hermano, la señal interior, la señal del espíritu. Pues la Biblia dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como San Pablo le está diciendo eso a los judíos, también yo digo, los verdaderos cristianos somos aquellos que guardamos la palabra y vivimos para la gloria y la honra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, los versículos 24 al 27, y así concluimos con esa lectura bíblica el estudio de esta noche. Y pongan atención a esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Señores, que Dios nos ayude a poner en práctica la palabra del Señor, porque así seremos hallados verdaderos hijos de Dios, con buen testimonio al mundo. Que el Señor lo bendiga a todos, que Dios nos guarde y que su palabra siempre sea una bendición para nosotros.